Y Pablo prometió a estos hermanos o personas judías que habían en Éfeso, él lo que les prometió fue, les dijo, si Dios quiere, volveré, ¿no? Y ciertamente ahora vamos a ver cómo regresa a este lugar, porque Dios tenía un propósito, definitivamente, ¿no? Con Pablo en Éfeso y finalmente terminó siendo una de las iglesias más prominentes de la época, donde sirvieron personas como Timoteo, donde sirvieron personas más adelante, años más adelante van a llegar ahí a servir también en toda esta región de Éfeso, el famoso apóstol Juan, cuando ya Pablo haya partido, ¿no? Entonces es interesante ver los orígenes de la iglesia de Éfeso. Y justo en el capítulo 18 se ve el primer acercamiento de Pablo con esta ciudad, pero él dejó, dice, a dos personas, a Aquila y Priscila, ¿no? Y también vimos en el capítulo 18 que llegó un judío fervoroso en el espíritu, conocedor de las escrituras, tenía toda la información de parte de Juan el Bautista y llegó a Éfeso a predicar, ¿no? A la sinagoga. Y ahí identificaron a Aquila y Priscila que a esta persona llamada Apolo, que estaba muy entregado a querer predicar el mensaje del evangelio, le faltaba algo, ¿no? Esta persona desconocía lo que Dios ya había hecho en la resurrección de Cristo, cómo es que Jesús había prometido la venida del Espíritu Santo y cómo es que este Espíritu Santo se había derramado en Jerusalén. Apolo ignoraba toda esa información, por eso que él predicaba prácticamente el mensaje de Juan el Bautista, ¿no? Entonces Juan el Bautista, recordemos que él anunció y llamó al arrepentimiento y anunció que ya se había acercado el reino de Dios, es decir, el Mesías, ¿no? Entonces vemos ahí, todo eso vemos en el capítulo 18. Ahora, dice, Apolo parte a Corinto, eso lo vemos en el capítulo 18. Se va recomendado a Corinto, ¿no? Le hacen cartas los hermanos y lo envían a Corinto, ¿no? Y después Pablo va a ir de nuevo a Corinto. Entonces vemos cómo es que de alguna manera se está dando la historia. Pero mientras que Apolo se va a Corinto, Pablo ahora llega a Éfeso. Sí, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo llegando a Éfeso. Entonces, verso 1 dice así, en el capítulo 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿se dan cuenta? ¿No? Mientras Apolo ya se fue a Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y allí, hallando a ciertos discípulos, la palabra ciertos discípulos no nos define si eran discípulos de Apolo, discípulos de Aquila y Priscila, discípulos de Juan, porque vamos a ver más adelante que hay esa posibilidad, discípulos del Señor, sino simplemente nos dice a ciertos discípulos, ¿no? Entonces dice, Pablo llega nuevamente a Éfeso y encuentra ciertos discípulos, ciertas personas, ciertos judíos a lo mejor, o ciertos ciudadanos de Éfeso que estaban buscando aprender de la palabra de Dios, ¿no? Por la predicación de Apolos a lo mejor. Pero dice el verso 2, dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué Pablo haría esta pregunta, ¿no? A estos discípulos? Definitivamente vio quizás ciertas características en ellos y eso lo llevó a Pablo a hacer esta pregunta, porque no era normal en Pablo preguntar a la sinagoga donde llegaba y decir, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? No, o sea, y cuando él llegaba no era costumbre en él estar preguntando, ¿recibiste el Espíritu Santo? Sino, debe haber habido alguna actitud o quizás ciertas palabras que ellos repetían o decían, o cierto énfasis, de tal manera que llevó a Pablo a decir, ¿tienen el Espíritu Santo? ¿No? ¿Conocen qué es el Espíritu Santo? ¿Les han predicado el Espíritu Santo? Recuerda, ¿quién tenía la información incompleta en cuanto a la resurrección, a la promesa del Espíritu Santo y a la venida del Espíritu Santo? Apolo, ¿no? Porque él había sido formado conforme a los discípulos de Juan el Bautista, probablemente por los discípulos de Juan o directamente por Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista muere antes de que Jesucristo vaya a la cruz, antes de que Jesucristo resucite, antes de que Jesucristo prometa la venida del Espíritu Santo y antes que se cumpla la promesa del Espíritu Santo. Entonces, estos discípulos tenían, al igual que Apolo, una información limitada en cuanto al evangelio, ¿no? Porque hemos visto nosotros en el libro de Hechos que los discípulos que sí estuvieron con Jesús, los discípulos que recibieron la promesa del Espíritu Santo, los discípulos que
se cumplió en ellos la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos después de eso predicaban la cruz y la resurrección, ¿no? Predicaban la cruz y la resurrección. Pero aquí vemos un grupo de personas que están incompletos. Y no está mal, ¿no? No es que de pronto era algo adrede, sino simplemente a ellos también había llegado el evangelio, pero un evangelio incompleto, probablemente a través de Apolo, ¿no? Entonces, Pablo, al detectar esto, al igual que Aquila y Priscila, le llama la atención y necesita completar esta información, ¿no? Enseñarle, ¿no? Y les dice, ¿no? Dice, ellos responden, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, con eso lo estaban diciendo todo, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando, Pablo, ¿no? Entonces, y Pablo dice en el verso 3, dice, entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, ¿no? Entonces, definitivamente, con esto están corroborando que venían de la línea de Juan o de la línea de Apolo, ¿no? Con un evangelio todavía no completo, ya que quienes tenían el evangelio completo, y por algo la Biblia lo llama la doctrina de los apóstoles, eran los discípulos de Jesús. Bueno, ahí viene la importancia de perseverar en la enseñanza de los discípulos de Jesús, porque es la enseñanza de Jesús y es una enseñanza completa. No significa que la enseñanza de Juan el Bautista esté equivocada o errada. Juan el Bautista fue el que vino y abrió paso y abrió el camino para el evangelio de Cristo. Pero Juan el Bautista trajo un evangelio, por así decirlo, incompleto, ¿no? Y eso no lo hace mal, sino él cumplió su función anunciando a Jesucristo, al Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Pero el detalle era que el pecado del mundo ya se había quitado en la cruz, ¿no es cierto? Pero ellos todavía están bautizándose para arrepentimiento con la esperanza quizás de conocer al Mesías, cuando el Mesías ya había muerto, había resucitado y había enviado al Consolador. Entonces, dicho eso, Pablo dice, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, ¿no? Entonces, yo creo que como que diciendo, ya nos bautizamos, ¿no? Para que veas. Y bueno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pablo se da cuenta que definitivamente necesitan comprender la resurrección, la promesa y el cumplimiento del Espíritu Santo. Y es por eso que mira lo que dice el verso 4, ¿no? No, 5 ya, ¿no? No, 4, ¿no? Dice, en el bautismo de arrepentimiento, no, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento y comienza a explicarles, ¿no? Diciendo, era necesario que todo aquel que esperaba al Mesías tenía que arrepentirse y ese bautismo era un simbolismo, es decir, estoy arrepentido, reconozco mi condición, necesito del Mesías, que venga el Mesías, quiero conocer al Mesías. Pero el Mesías ya había venido, había muerto, había resucitado, había enviado al Espíritu Santo. Entonces dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Eso es lo que hacía Pablo, les te digo Juan, ¿no? Esto es Jesús el Cristo. Y ahora Pablo le va a decir, pero Cristo ya vino, ¿no? Entonces dice 5. Cuando oyeron esto, y lógicamente muchas cosas más, ¿no? Ahí les complementó todo el evangelio, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. De nuevo al agua, ¿no? Para asegurarnos, ¿no? Ya, porque se está formando un precedente, sobre todo por eso, ¿no? De nuevo al agua para diciendo ya, mira, tu bautismo es porque ya tienes nueva vida en Cristo. El Mesías ya vino, pagó por tus pecados y ya se fue al cielo. Y ahora nos ha dejado al Espíritu Santo y de tal manera que ese Espíritu Santo nos bautiza. Al momento que nosotros creemos, eso lo podemos ver en el libro de Efesios, que hemos estado viendo también, en el momento que el todo creyente recibe a Cristo, cree que es su Señor y Salvador, dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Otro pasaje dice que somos bautizados en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, es decir, nos sumerge al cuerpo de Cristo y ahora somos miembros de su iglesia. Y básicamente el bautismo del Espíritu Santo es ese, ¿no? A veces se ha tergiversado esta verdad y hay creyentes que siguen esperando ser bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, ya te sellé, ya estoy en ti, estoy morando en ti para guiar tu vida. Es distinto hablar de llenura del Espíritu Santo, ¿no? Pero bautismo del Espíritu Santo básicamente es cuando el Espíritu Santo confirma al creyente, cuando nosotros decimos creer en Jesucristo, Él confirma, viene a morar en nosotros y al mismo tiempo nos sumerge como miembros del cuerpo de Cristo, porque la palabra bautizar significa sumergir. Pero ¿qué será llenura? Como paréntesis, llenura, porque también vemos bastante y llenos del Espíritu Santo, ¿no? La llenura es cuando el creyente que ya tiene el Espíritu Santo, no, te vuelvo a decir, no hay creyente, no es dable decir, soy creyente pero no tengo el Espíritu Santo.
Si el Espíritu Santo es el que da testimonio que eres creyente. Entonces, ¿qué es llenura? Llenura es cuando el creyente se deja guiar, busca tener una comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a guiar su vida. Básicamente es eso. Lleno del Espíritu Santo no significa que voy a estar ardiendo en fuego, ¿no? O va a haber una aureola en mi cabeza, ¿no? Entonces, porque eso lo puedo hacer con un aplicativo aquí de Zoom y van a ver ustedes una aureola, ¿no? No se refiere a eso. Lleno del Espíritu Santo es estar lleno de su palabra, estar sumisos al Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo y comenzar la obra de Jesucristo y estar testificando de Cristo, porque eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Y también se puede manifestar de otras maneras, definitivamente mediante una oración poderosa, puede haber sanidad, puede haber, incluso había en el Pentecostés, hablaron en lenguas distintas, ¿no? Y tanto así que pensaron que estaban ebrios, ¿no? Definitivamente, pero esos son detalles que se dan, pero a veces nosotros buscamos lo exterior, ¿no? Pero no buscamos lo constante. La constante en estos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, siempre que estaban llenos del Espíritu Santo, estaban hablando de Jesucristo. Vemos en Esteban, vemos en los discípulos, dice, lleno del Espíritu Santo, Pedro se levantó, predicó, se convirtieron 3,000. Esteban, lleno del Espíritu Santo, a pesar de que lo estaban apedreando, él estaba predicando. Entonces, básicamente, ¿para qué era la llenura del Espíritu Santo? Hechos 1:8 dice, cuando vendréis sobre vosotros el Espíritu Santo, tendréis poder. ¿No? ¿Poder para qué? Para testificar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Esa es la función del Espíritu Santo, para usar a estos miembros que ya han sido sumergidos al cuerpo de Cristo para hacernos útiles. Y justo lo estamos estudiando los dones del Espíritu Santo. No puedo pretender estar lleno del Espíritu Santo, ser un don y no me congrego, ¿te imaginas? Sería algo increíble, porque ¿para qué era el don del Espíritu Santo? Para edificar al prójimo, ¿no? Para edificar a alguien más y para glorificar a Dios. Entonces, ciertamente aquí los va a bautizar en el nombre de Jesús, y mira lo que dice verso 5, hablando de Espíritu Santo. Cuando creyeron, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando ellos creyeron, hablaban en lenguas y profetizaban. Ya hemos dicho que son profetizar, y esto de hablar en lenguas es interesante, ¿eh? Cuando vemos en el libro de Hechos, en el Pentecostés, cuando ellos dicen hablaban en lenguas, es que hablaban maravillas de Dios en diferentes lenguas. Es decir, no es que hablaban cualquier cosa, sino en distintas lenguas hablaban maravillas de Dios, es decir, glorificaban a Dios. ¿Y qué maravilla puedes hablar de Dios? De que Él es el creador, de que Él es el que sustenta, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esas son las maravillas de Dios, ¿no? O sea, hablar maravillas de Dios, y eso es lo que hablaban ellos, y aquí vemos, ¿no? Y profetizaban, ¿qué significa? Declaraban la verdad, ¿no? Declaraban la verdad, ahora lo que ellos habían creído, ¿no? Cristo murió por mí, ¿no? Es decir, ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí, soy una nueva criatura. Hablaban, profetizaban verdades bíblicas, ¿no? Está de más decir verdades bíblicas, ¿no? Porque si es bíblica es verdad, ¿no? Y si es verdad es bíblica. Bueno, 7 dice, eran por todos unos 12 hombres. Entonces el Espíritu Santo confirmó la fe en Cristo de estos 12 hombres, ¿no? 12 discípulos. Ahora con toda certeza podríamos decir, son discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque tenían todo el concepto del evangelio bien claro y ellos creyeron en ese evangelio. Amén. Entonces, dicho eso, vemos cómo es que Dios ciertamente tenía un propósito con Pablo de regresar a Éfeso. Y ahora vemos, incluso quizás yo me imagino, me pongo en el rol de Pablo, veo comprendiendo cómo es que Dios no me guió a que cuando ellos decían, quédate por favor en el segundo viaje misionero, a quedarme, sino a irme a cumplir, porque él cumplió ciertas labores más al partir, ¿no? Se fue a Jerusalén, Antioquía, volvió por Derbe, por diferentes lugares, confirmando, dice la fe, pero ahora lo trae todavía justo en un contexto donde ya hay ciertos discípulos con ciertas dudas, y Dios le va a permitir aclarar bien estas dudas y asentar bien el evangelio. ¿Y sabes qué? Aquí está naciendo, ya había nacido de alguna manera la iglesia de Éfeso, porque ya había hermanos, porque Pablo había dejado a Aquila y Priscila en ese lugar, y ya había estos discípulos.
a lo mejor no estaban con Aquila y Priscila, porque lo contrario hubiesen tenido toda esa enseñanza de Pablo, porque Aquila y Priscila la tenían. Vemos que ellos instruyeron a Apolo, ya que Aquila y Priscila habían pasado alrededor de año y medio a 2 años en Corinto con ¿cómo se llama? Con Pablo, ¿no? Pero aquí son otros personajes a quienes Pablo está instruyendo, pero es interesante porque a este mismo lugar, a las iglesias de Éfeso, porque eran una u otra iglesia, no era una sola iglesia, a las iglesias de la región de Éfeso, más adelante Pablo a ellos les va a escribir, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Que ellos son hechura, dice, hechura suya en Cristo Jesús, Señor. A ellos les va a escribir, a este grupo de personas a quienes les ha hablado ahora el evangelio completo. Muy bien, pero también se van a dar algunos eventos en el ministerio de Pablo. Vamos a ver, verso 8, mira lo que dice. Y entrando Pablo en la sinagoga, ¿sí? Pablo con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 3 meses son aproximadamente 12 sábados, ¿no? Porque por lo general en la sinagoga se reunían los días sábados. Entonces, por 3 meses, aproximadamente 12 sábados, predicando, ¿no? En este lugar dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, presentando el evangelio. Pero endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, y ahí tú ves la palabra camino con mayúscula. A los cristianos se les conocía como los del camino, ¿te acuerdas? A ellos se los conocían. No es un camino cualquiera. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesucristo. Entonces, lo que hoy en día decimos los cristianos, antes decían los del camino, los de Cristo, ¿no? Porque así es como Jesús había manifestado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Pablo está predicando a Cristo, el camino, la verdad y la vida, y hay personas que van a endurecer su corazón, no van a creer y van a maldecir ¿a quién? El camino. Van a maldecir esta verdad de Cristo. Van a maldecir a Cristo mismo. Dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. Entonces, ¿qué hace Pablo? Bueno, han sido 12 sábados, han sido 3 meses. Entonces, Pablo hace algo similar que hizo en Corinto, ¿no? Dice, se apartó de ellos, simplemente cumplió su función, no insistió más, simplemente dijo, bueno, continúo mi camino, ¿no? Pero no se va de Éfeso, sino dice, se separó Pablo de ellos, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, ¿no? A los que sí habían creído, porque acá dice algunos, ¿no? Algunos no creían, pero había un sector que sí creía. Entonces, lo más sensato para Pablo fue separarnos. ¿Sabes qué? Los que creen en el camino, los que creen en Jesucristo, vengan por acá. Y se forma de alguna manera una división en la sinagoga, pero una buena división, ¿no? Y el Señor también en algún momento va a hacer una división, dice, entre el trigo y la cizaña, ¿no? Eso hoy en día puede haber iglesias donde tengan cientos de congregantes, pero recuerda, no todos son creyentes, ¿no? El Señor en su tiempo muchas veces hace ese filtro, ¿no? Esa división. Y muchas veces esa división se dan con un momento de tribulación quizás, y vemos cómo sale a flote el verdadero fruto, ¿no? De qué está hecho el creyente. Como decíamos, bajo presión muchas veces sale el verdadero jugo, ¿no? Una naranja puede estar por fuera bien bonita, ¿no? Bien bonita. Pero mientras no sea expuesto a presión, no sabemos si tiene qué tanto jugo tiene, ¿no? De pronto es pura cáscara. Lo mismo sucede con los hijos del Señor. Aparentemente podemos saber mucho, podemos vestir de cierta manera, podemos, no sé, mostrar una piedad, pero cuando a veces vienen los momentos difíciles, lo que es puesto a prueba es nuestra fe. Bien Jesús se lo dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte, ¿no? O sea, recuerda, cuando vienen momentos difíciles, lo que está siendo puesto a prueba es tu fe. Por eso que Santiago escribe más adelante, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, confía en el Señor, ¿no? Y ahí se muestra muchas veces si hay jugo de cristiano dentro de ti, ¿no? Si estás lleno del Espíritu Santo, lleno de su palabra. Y aquí vemos cómo es que Pablo de pronto va a decir, ¿saben qué? Vámonos, ¿no?
Dice, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano, ¿no? Entonces Pablo se va a ir a una escuela, por historia se sabe que Tirano era un ciudadano de este lugar y que tenía una especie de escuela, ¿no? O sea, de escuela de la palabra, ¿no? Pero no era una sinagoga, ¿sí? No era una sinagoga donde oficialmente se reunían los judíos todos los sábados. Entonces Pablo va y se va a la casa de Tirano y ahí pone un instituto bíblico, por así decirlo, ¿no? O sea, se apartan con todos los que se han creído y mira lo que sucede, ¿no? 10 dice, así continuó por espacio de ¿cuánto? 2 años. ¿Te imaginas 2 años con Pablo y no limitado a solo los sábados, ¿no? Porque ahora ya no están en una sinagoga, sino están en la casa de un hombre llamado Tirano? 2 años, yo me imagino, digo, 2 años con Pablo de verso a verso, desde el Génesis hasta donde se haya escrito. Wow, ¿no? Me hubiese gustado estar ahí. De manera que todos los que habitaban en Asia, dice, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y era abierto no solo a judíos, sino griegos, todos los que vengan, ¿no? O sea, vengan, o sea, y se estaba dando una gran transformación en ese lugar, porque vamos a ver evidencias más adelante, y cómo es que de pronto Pablo se está dedicando 2 años a enseñar las escrituras, ¿no? O sea, estaba haciendo algo intensivo, ¿no? Y a detalle, ¿no? Entonces, me hubiese gustado ser alumno y hubiese estado en esos tiempos de la casa de este hombre llamado Tirano, ¿no? Para estar ahí. Y tiene mucha relevancia esto, porque te digo, porque dentro de unos domingos vamos a ver cuando Pablo se despide de Éfeso, de toda esta región, prácticamente hay un llanto en todos ellos, cuando Pablo, ahí es donde Pablo les va a decir, porque no me he rehusado a enseñarles todo el consejo de Dios. Lo que les va a decir Pablo más adelante cuando se despide, decir, porque no me he rehusado, me he dado por completo para enseñarles todo el consejo de Dios, no una parte, sino les va a decir todo el consejo de Dios. Y dice que los ancianos, los líderes de Éfeso, de toda esta región, van a abrazar a Pablo y se van a poner a llorar en llanto, porque Pablo se está despidiendo y ya no va a volver. Bueno, y es interesante, ¿no? Ver cómo es que Pablo le dedicó un tiempo a Éfeso, y bueno, por eso que en Éfeso vamos a ver también luego pastores, por así decirlo, ¿no? De una talla como la de Timoteo, ¿no? Juan llegando a ese lugar, y bueno, dejó una buena semilla, ¿no? Entonces, y fue abierto para todos. Verso 11 dice, ¿por qué Dios permitiría todo esto en Pablo? Porque también había bastante de lo otro en este lugar. Este lugar era un lugar religioso total, vamos a verlo luego. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. No solamente había una enseñanza intensiva en la palabra de Dios, sino hacía, dice, milagros extraordinarios. Y extraordinarios son fuera de lo común, ¿no? Fuera de lo normal, ¿no? De tal manera, mira, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y esto sí es un tema bien, bien delicado, ¿no? Debemos entenderlo como algo que sucedió, pero no necesariamente debemos de buscar que así tiene que ser la fórmula, porque son pocos pasajes en la Biblia donde manifiesta este tipo de hechos. En un momento el libro de Hechos 5:15 dice que cuando Pedro, aún su sombra, sanaban, ¿no? O sea, los que eran alcanzados por la sombra de Pedro, sanaban. Mismo Jesús en Mateo 14:36 dice que cuando tocaban su manto o el borde de su manto, salía poder, ¿no? Y ahora vemos aquí paños de Pablo, delantales del cuerpo de Pablo, que tocaban los enfermos o se llevaban por los enfermos y sanaban. Y uno dice, wow, ¿no? Pero recordemos, es el libro de Hechos, está registrando eventos específicos que el Señor permitió a través de, definitivamente, de Jesús, a través de Pedro y ahora a través de Pablo, ¿no? Como un milagro extraordinario, ¿no? Pero la vía normal era que ellos oraban por los enfermos sanaban, ellos predicaban. Pablo mismo tenía una enfermedad y si no estaba en la voluntad de Dios, le dijo simplemente, bástate en mi gracia, y no sanó, ¿no? No podemos nosotros sacar este versículo fuera de contexto y decir, ya ves los paños, ¿no? Entonces ahí han salido un montón de pseudos cristianos o pseudos maestros donde de pronto tiran un pañuelo y el que coge el pañuelo se cae, ¿no? Entonces, o cogen su saco, su terno y también se revuelca. Eso ya es definitivamente
han sacado todos estos pasajes, justamente han encontrado y lo están haciendo un uso descarado de ello, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el show. No vemos show aquí, ¿no? Sino vemos que es un obrar del Espíritu Santo y está mostrando un respaldo a Pablo, ¿no? Y está haciendo milagros extraordinarios porque Dios así lo quiso. Pero te vuelvo a recordar, a ese mismo hombre que usó para sanar de esta manera, no lo sanó porque él tenía un aguijón. Y cuando él vino, Jesús dice varias veces, Jesús le dijo, bástate en mi gracia. Y él tuvo que aceptarlo. Entonces, no podemos decir, no, tal persona sí o sí te va a sanar. Ten cuidado, o sea, no es así, es conforme a la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo debemos tener fe en que el Señor nos puede sanar. Tenemos que acudir a Dios. Pero si no lo hacen, no podemos decir, oh, me engañaron. No, por eso mismo de que nosotros no tenemos por qué prometer sanidad. La sanidad dejemos en el operar del Espíritu de Dios, ¿no? Justamente vamos a ver el día sábado, cuando hablemos de las operaciones de Dios, que Dios opera muchas veces de una manera excepcional, de una manera extraordinaria, de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural, pero cuando Él quiere. Cuando Dios te da una palabra de conocimiento, no es que de pronto, me estoy adelantando al día sábado, pero cuando te da un discernimiento, no es que siempre vas a andar tú discerniendo y haciendo uso de tu séptimo sentido, no, sino Dios te permite en un momento específico poder evidenciar algo que otros quizás no lo están viendo. Dios te da una palabra de conocimiento para tú decir o hacer algo en un determinado momento, como lo hizo con Pedro frente a Ananías y Zafira. Ellos nunca supieron, nadie fue con el chisme a Pedro, sino que Pedro en ese discernimiento del Espíritu Santo le dijo, aguanta, ustedes están mintiendo a Dios, y pum, los atrapó, ¿no? Entonces cosas como esas se dan, pero recordemos, el que tiene el control de todas estas cosas, el que administra todas estas cosas es Dios, no es el hombre, ¿no? No es el hombre que, debido a este evento, no veo a Pablo viajando por las ciudades porque hubiese sido un buen marketing, ¿no? Vengan, miren que la túnica de Pablo que va a sanar, trae, y comenzaron a cortar la túnica y a vender pañitos. No vemos eso, ¿no? Sino que Pablo va a continuar como Dios lo seguía usando, ¿no? Seguimos, dice, pero mira lo que sucede, justamente aquí vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que hoy en día también sucede, ¿no? Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, dice, que hacían esto. Pero respondiendo, mira, entonces hubo, dice, 7 hijos de un tal Esceva, que era un judío, ya, que era un jefe de los sacerdotes judíos que estaban en Éfeso, y que querían hacer esto. ¿Qué cosa? Lo que Pablo estaba haciendo, ¿no? Estos milagros extraordinarios, y los demonios de pronto salían fugados en el nombre de Jesús y todo lo demás. Pero, dice verso 15, pero respondiendo el espíritu malo, el demonio que estaba dentro, dice, dijo, a Jesús conozco y sé quién es, Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Los negó en una, ¿no? El demonio, qué roche, porque que un demonio te chotee ya es lo peor, pues, ¿no? Entonces, y ciertamente los demonios conocían a Jesús. Cuando vemos los evangelios, Jesús llegaba y de pronto se manifestaban los espíritus inmundos diciendo, ¿qué tienes contra mí, no, hijo de Dios? Y Jesús, silencio, chao, lo sacaba en una, ¿no? No lo vemos a Jesús haciendo una reprensión, o sea, ni levantando su tono de voz, gritando y no sé, no exorcizando, no, simplemente vemos a Jesús que le decía silencio y chao, ¿no? O sea, nada más, o sea, tenía la autoridad, ¿no? Y ellos reconocían, ¿eh? ¿Por qué nos atormentan? Decía, reconocían la presencia de Jesús. También vemos que definitivamente Pablo también está reconociendo, porque vemos, ¿no?, la evidencia. Pablo, hace unos capítulos atrás, también hubo una mujer, la esclava de una pareja que era divina, dice, tenía espíritu de adivinación, ¿se acuerdan? Y de pronto decía, ahí viene el siervo de Dios, y Pablo dijo, apártate de aquí, chao, ¿no? Igualito. Entonces, a Jesús, a Pablo, y quizás incluso a los discípulos del Señor los conocían, pero a estos judíos que estaban tratando de imitar, sacar lo sensacionalista, ¿no?, lo visible de la situación, querían hacer lo mismo. De pronto el demonio termina choteándolos, ¿no? Le dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Mira lo que sucede, del 16. Si hasta aquí ya da roche, mira lo que dice el 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, sobre estos 7 hijos de Seba, y dominándolos a los 7, pudo más que ellos,
de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Terminaron avergonzados, desnudos totalmente y heridos, dice. Y vemos que alguien de niño me dijeron, no juegues con fuego porque te vas a quemar. Aquí a estos 7 hombres no les habían dicho, no juegues con espíritus inmundos porque te van a dejar desnudo y herido, no les habían dicho. Bueno, pero lo que vemos aquí, la enseñanza es de que no podemos tomar el nombre de Dios en vano, a la ligera. ¿Qué diferencia había entre Pablo y estos 7 judíos? Había una gran diferencia. Pablo tenía una relación con Cristo. Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Pablo no está haciendo las cosas en sus fuerzas. Pablo no está haciendo las cosas, no está poniendo su fe en su traje y no está usando el nombre de Jesús como un cliché, ¿no? Porque se cree que como ya dije el nombre del Señor Jesús, ya las cosas van a suceder. No. Cuánta fe y cuánta comunión hay en ello, ¿no? Cuánta fe y cuánta comunión hay en ello. Hoy en día mucha gente dicen ser cristianos. Mucha gente dice creer en Dios. Pero cuánta comunión, cuánta relación tienen con ese Dios verdadero. ¿Cuántos está perseverando en la palabra? ¿Cuántos está perseverando en el congregarnos unos a otros? ¿Cuántos está perseverando en la oración? ¿Cuántos está recordando que Cristo es la cabeza de la iglesia? Que es gracias a su obra y su persona hecho en la cruz que nosotros podemos decir somos hijos de Dios. Muchas veces hoy en día se usa esa palabra hijo de Dios para atemorizar a otros. No sabes con quién te has metido. Soy un hijo de Dios. Y si Dios pudiera hablar ahí en ese instante, diría, sí, eres un hijo, pero que no ni oras, ¿no? Qué roche, ¿no? Entonces, no sabes con quién te has metido, soy un hijo de Dios, sí, pero lee tu Biblia, te podría decir, quizás, si de pronto, ¿no? Traigamos este evento a tiempos modernos y de pronto nosotros estamos queriendo alardear que somos hijos de Dios, imagínate que tal como acá se manifestó el demonio, te responde, tú dices, yo soy un hijo de Dios, ¿no? No sabes con quién te has metido y el demonio te dice, es un hijo de Dios que no oras, no congregas, no lees tu Biblia. A Pablo lo conozco, a Julio César también. Ay, ese Julio César. No. Y a Jesús lo conozco, pero a ti si te dice, oh, qué roche, ¿no? Y eres pastor, no, ya. Entonces, qué importante, mis hermanos, es no solamente usar el nombre de Jesús como un cliché, ¿no? Como que a la ligera, ¿no? Decir, soy cristiano y basta. No, o sea, está hablando de que Pablo tenía una relación, una dependencia del Espíritu Santo, una relación con el Señor. En todo momento, él estaba sometido a la voluntad de Dios. Entonces, y está obrando de esta manera. Amén. Seguimos, después del roche que se dio ahí, seguimos, ¿no? Entonces, 17 dice. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Y esto no solamente quedó ahí en esa casa, sino salieron, pues, ¿no? O sea, la gente, siempre lo vergonzoso, lo malo se divulga en todos los periódicos, ¿no es cierto? Definitivamente, ¿no? Mira, dice, todo esto se supo, ¿no? Y entre todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos tuvieron temor de todos ellos, dice. Entonces, la gente tuvo miedo por lo que había sucedido con estos hombres, ¿no? Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Pero lo interesante es de que este temor a la vez estaba a la par con lo que Pablo se estaba haciendo. Entonces había evidenciado una falsedad, un falso cristianismo con un verdadero cristianismo de Pablo. Y la gente tuvo temor de no vivir engañado por estos judíos que habían tratado de aparentar, pero al mismo tiempo acudieron a Dios, a ese Señor que Pablo les estaba presentando. Entonces hubo un gran avivamiento en Éfeso. A este se lo conoce como gran avivamiento. ¿Por qué lo digo? Mira lo que dice el pasaje siguiente, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchas personas al ver estos eventos, esta predicación de Pablo y este evento de que cómo es que estos espíritus inmundos avergonzaron a estos pseudos creyentes, lo que viene es un gran avivamiento y dice, muchos de ellos vienen al arrepentimiento, confesaban y daban cuenta de sus hechos, ¿no? Decía, yo también he estado metido en esto, ¿no? Yo también he estado practicando esto, ¿qué hago? Y ya me imagino Pablo con esos 2 años que había preparado toda esta gente predicando. Entonces prácticamente la iglesia de Éfeso toma una explosión, ¿no? Un avivamiento total en Éfeso. Mira lo que dice el verso 19.
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Este Éfeso estaba impregnado de personas, de hechiceros, de ocultismo, por eso que había espíritus inmundos y todo lo demás. Los exorcistas eran una especie de oficio, por eso que estos judíos se dedicaban, eran una especie de cazafantasmas, ¿no? Es decir, de exorcizadores, pero aquí los han avergonzado, ¿no? Entonces, todo esto había ahí en Éfeso. ¿Por qué? Un poquito de historia. Éfeso, hoy en día se llama Turquía. En Éfeso había un templo a la diosa Diana. ¿Ya? Diana para los romanos y para los griegos, Artemisa. En Éfeso, el templo a la diosa Diana justamente es una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Y en Éfeso había toda una idolatría a esta diosa Diana combinado con la prostitución. Nuevamente, sacerdotisas sirviendo a la diosa Diana, a la diosa Artemisa, que es la misma, pero donde hacían rituales de prostitución, de entrega de sus cuerpos. Los que querían ir y presentar sacrificios practicaban este tipo de cosas. Y también en Éfeso se fabricaban una especie de estatuas de la diosa Diana o de Artemisa, a los cuales lo llamaban templecillos. Y muchos vivían de ese oficio. Entonces había ocultismo, hechicería, idolatría por mayor, todo eso lo que representaba Éfeso, en resumen. Por eso dice el verso 19, asimismo, muchos de los que practicaban la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y dice, y hecha la cuenta de su precio, dice, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Estos libros, o sea, valoraban prácticamente a unos 50,000 piezas de plata, y era mucho dinero. Dice, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y la próxima semana vamos a ver cómo es que el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, sino por este evento se le van a venir encima a Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque está malogrando todo el negocio. Vamos a ver uno de los sindicatos, ¿no? Guiado por un hombre de estos fabricantes de templecillos que se van a venir encima contra Pablo. Entonces, mis hermanos, hemos visto cómo es que Pablo, al haber sido obediente a la voluntad de Dios, Dios comienza a respaldar su ministerio. Pablo no forzó nada, en ningún momento. Vemos en Pablo que él está yendo en el momento indicado, al lugar indicado, a las personas indicadas. Vemos a Pablo también que su objetivo no era ganar discípulos para él, su objetivo era ganar discípulos para Cristo. Porque fácilmente a estos hombres que de pronto decían haber sido bautizados en el bautismo de Juan, él pudiese haber dicho, bueno, sigan creyendo en Juan, pero mi evangelio es otro. No, para nada, sino lo que Pablo hace es afirmar la fe de estos hombres. No desechó. Estuvo en la sinagoga 3 meses insistiendo a sus paisanos judíos en la predicación del evangelio. Hubo un grupo que se opuso, separó a los suyos y se fue, ¿por cuánto? Por 2 años a la casa de un hombre llamado Tirano, y ahí los afianzó en la palabra. Entonces, en todo momento vemos a un Pablo, ¿sí? Vemos a un Pablo haciendo un trabajo completo, ¿no? No vemos a un Pablo haciendo un trabajo de pronto solo de evangelismo y dejándolo que crezcan por sí solos, sino vemos a un Pablo enseñando la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo también vemos en este capítulo, mis hermanos, cuán importante es tener una comunión con Dios, una dependencia de Dios, ser guiados por su Espíritu Santo, no solamente pensar que, bueno, ya soy salvo, siempre salvo y ahí fue, ¿no? Si el Señor te ha llamado a ser miembro de su cuerpo, y como miembro de su cuerpo todos tenemos una función, ¿no? No podemos caer en el punto de decir, yo soy apéndice, no sé para qué sirvo. Todos somos útiles en el cuerpo del Señor, todos somos útiles como miembros del cuerpo y el Señor nos va a equipar. Pero qué importante es justamente conocer su palabra, ¿no? Porque de lo contrario podemos estar andando con un evangelio a medias, ¿no? Puede haber una buena voluntad, pero una buena voluntad, un buen querer no se va a asemejar a estar fundamentados en la palabra de Dios. Dice, es que lo hice porque con buena intención, pero con buena intención podemos estar enseñando mal. La idea no es solamente tener una buena intención. Oye, pero estos 7 judíos quisieron hacer algo que estaba bien, o sea, liberar un endemoniado, sí, pero estaban haciendo una apariencia total, ¿no? O sea, no tenían ninguna comunión con Dios, estaban aparentando. Entonces definitivamente Dios no permitió eso, ¿no? Entonces
yo creo que para malos ejemplos hay bastante en internet, malos ejemplos. Dios no nos ha llamado a ser malos ejemplos. Dios nos ha llamado a ser ejemplos genuinos, seguidores de Cristo, así como Pablo, ¿no? Que tengan una comunión con Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre bendito, te doy gracias, Señor, esta mañana.